victoria en victoria, los hijos del Señor. Así que para nosotros todo es victoria, porque dice la palabra de Dios que vamos a tener aflicciones, y muchas, pero que dice más adelante: confiad en mí porque yo he vencido al mundo. Maravilloso es nuestro Dios. Así que tengo una oportunidad más de estar aquí en este lugar para traer la palabra de nuestro Dios, de nuestro Cristo. Aleluya. Porque Cristo vive y reina para siempre. ¿Verdad que gloria a Dios por lo que estamos en este lugar? Porque cada uno de los que estamos en este lugar pudimos estar en otro lugar. Tenemos un libre albedrío. Aleluya. Pero ¿saben qué? Que el Espíritu Santo ha tocado su corazón en este día para que usted estuviera en este lugar. El mejor lugar que pudo haber escogido usted es este: la casa del Creador, de aquel ser grande y poderoso que lo engendró en el vientre de su madre, aquel que tiene el poder para darle vida a usted y a mí. ¿Cómo no estar agradecidos con este Dios? Gloria a Dios. Así que los voy a invitar a que vayan al libro de Marcos, al libro de Marcos capítulo 5. Quiero que todos lo busquen, que lo tengan, para que lo lean conmigo, para que podamos entender y saber de lo que Dios nos está hablando y de lo que Dios nos va a hablar en esta noche. Gloria al Señor. Marcos capítulo 5. Gloria a Dios. ¿Lo tienen? Vamos a leer la palabra honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Dice la palabra del Señor. Gloria a Dios. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. Gloria a Dios. ¿Me van siguiendo? Dice el versículo 3 que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle, ni aún con cadenas. Aleluya. Porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, y hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús, de lejos corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. El versículo 9. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase afuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paseando, y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos a ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un peñadero en el mar, y se ahogaron. Dice el versículo 14: los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso a la ciudad en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido.
vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado vestido en su juicio cabal, y tuvieron miedo y les contaron lo que había visto, como le había acontecido al que había tenido el demonio y los de los cerdos, dice. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar él a la barca, el que había sido endemoniado le rogaba que le dejase entrar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Aleluya. Voy a hablarles de ser testigos de Dios, ser testigos de Cristo. Aleluya. Miren que la palabra aquí me dice y me narra que había un hombre endemoniado. Un hombre endemoniado. Dice la palabra de Dios que ese hombre vivía ¿dónde? En los sepulcros. ¿Quiénes están solamente en los sepulcros? Solamente los muertos. Pero ese hombre vivía en los sepulcros. También me narra la palabra de Dios que ese hombre andaba desnudo. Imagínense qué triste cuando un hombre está endemoniado. Qué triste cuando un hombre no tiene a Cristo y ha sido lavado con la sangre del Cordero de Dios. La palabra dice que ese hombre se hería él solo, se cortaba su cuerpo. Cuando el demonio está en cada uno de nosotros, el demonio lo único que quiere es matarle a usted y matarme a mí, destruirlo. Pero qué maravilloso. Dice que la palabra de Dios que a ese hombre endemoniado lo ataban con cadenas. Y dicen que las cadenas las hacía pedazos. No había nadie quien pudiera detener a ese hombre. Pero ¿qué pasó con ese hombre? Dice que cuando vio a Jesús de lejos, corrió a Jesús. ¿Y qué fue lo primero que hizo ese hombre? Dicen que se arrodilló a Jesús. Imagínense. Aleluya. Después que ese hombre perseguía a las personas, queriéndola golpear, pero cuando vio a Jesús, ese hombre corrió y se arrodilló delante de Jesús y le dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús? ¿Has venido a atormentarme antes de tiempo? Porque la palabra dice que Jesús le decía al espíritu que saliera del cuerpo de ese hombre. Lo maravilloso es, a donde quiero llegar, es que cuando ese hombre dice quedó sano en su juicio cabal, dicen que Jesús se montó a la barca con sus discípulos. Y ese hombre le rogaba que quería ir con Jesús. ¿Quiénes de los que estamos aquí andamos con Jesús? ¿Quiénes queremos seguir a Jesús? Y dice la palabra de Dios que ese hombre le rogaba que lo dejara ir con él. Pero ¿saben qué? Dicen que el Señor no se lo permitió. ¿Qué le dijo? Aleluya. Vete a los tuyos, vete a tu casa y cuenta las maravillas que Jesús o Dios ha hecho contigo. ¿Cuánto Jesús ha tenido misericordia para contigo? ¿Con cuántos Jesús ha tenido misericordia aquí? Con todos nosotros. Miren, y dicen que el Señor vino y le dijo a ese hombre: ve y cuéntale a tu familia. Y mira, la palabra me dice que ese hombre no esperó llegar a su casa, sino que yendo de camino, dice que él contaba a todo mundo, a quien encontrara, las maravillas que el Señor había hecho en su vida.
¿Cuántos contamos las maravillas que el Señor ha hecho en nuestras vidas? ¿Somos testigos de Él? Porque pienso que todo lo que estamos en este lugar, el Señor ha hecho algo en nosotros. Pero saben la realidad que a veces nosotros recibimos tantas cosas de Dios y nos quedamos callados. No le contamos al vecino, no le contamos al que encontramos por la calle. Pero ese hombre no. Ese hombre, dice la palabra de Dios, que no se quedó callado. Él publicaba y gritaba lo que Dios había hecho en su vida. ¿A cuántos el Señor los ha mandado a ser testigos de Él? ¿Qué es un testigo de Cristo? Un testigo de Cristo es que yo venga y yo cuente las maravillas que Dios ha hecho en mi vida. Porque ese hombre estaba endemoniado. Imagínense que donde vivía ese hombre era en los sepulcros. Qué terrible, ¿verdad? Cuando un hombre no tiene a Cristo, cuando un hombre no tiene a Dios. Ese hombre vivía con los muertos. Habían muerto físicamente, pero había un hombre muerto espiritualmente, que el demonio quería destruirlo, que el demonio quería matarlo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el enemigo siempre viene a matar, a hurtar y a destruir. Dice la palabra de Dios que el enemigo anda como un león rugiente alrededor, buscando a quien matar, a quien devorar, a quien destruir. Pero qué maravilloso y bueno es el Señor con cada uno de nosotros, de los que estamos en este lugar. Hay que abrir nuestra boca, hermanos y hermanas, contarle al mundo que hay un Cristo que sana, hay un Cristo que levanta a los muertos, hay un Cristo que saca demonios, hay un Cristo que sana al enfermo. Pero nosotros estamos callados, estamos escondidos. Cristo dice, y me dijo a mí: yo te llamé a ser testigo de mí. No te llamé a que estuvieras callado ahí, como un perro que no ladra, un perro mudo. Usted y yo, que hemos decidido seguir a Cristo, mi hermano y mi hermana, tenemos que hablar de las maravillas que Dios ha hecho en nosotros. Tenemos que hablar de las maravillas que el Señor ha hecho en nuestra vida. En la mañana, meditando en esta palabra que el Señor me dio, me desperté y abrí los ojos y me dijo el Señor: ¿qué milagro de día ahorita? ¿Qué es lo que yo hice contigo en este momento? Y empecé a meditar. Oh Señor, un nuevo día más de vida me has dado. Me despertaste, Señor, porque hay muchos amigos y hermanos y hermanas que se van a dormir y ya no vuelven a despertar. No vuelven a despertar. Aleluya. Pero a veces queremos ver que el Señor levante a un muerto. No, con un día más que tú abras tus ojos por la mañana, es un milagro más que Dios ha dado en tu vida. Porque hay muchos que no pueden ni ver la luz del sol. Aleluya. ¿Cómo no usted y yo no poder nosotros hablar de las maravillas que Dios hace en nuestras vidas? Aleluya. Como dijo el Señor en su palabra, si usted y yo no estamos dando fruto, imaginen, usted y yo, cuando somos llamados por Cristo, tenemos que dar un fruto digno de arrepentimiento, un fruto digno de que tenemos a Cristo en nuestro corazón, en nuestras vidas. Nos hemos olvidado que la palabra dice que todo aquel árbol que no da fruto será cortado. El Señor no viene a mi vida porque yo soy un predicador, o porque yo soy un pastor, o porque yo soy un evangelista, o porque yo canto música cristiana.
Él dice que Él viene a recoger fruto a usted y en mí. Imagínense, todo árbol que no da buen fruto. O sea, que le pregunto al Señor, o si hay árboles entonces que dan fruto, pero no dan fruto bueno. Dan malos frutos. Pero el Señor quiere buen fruto en cada uno de nosotros. Examinémonos qué fruto usted está dando o qué fruto yo estoy dando. Tenemos que dar buenos frutos, mis hermanos. Buenos frutos. Ser testigos de Cristo. Qué maravilloso es cuando viene un hombre y va a dar testigo, va a darle aquel anuncio, aquellas buenas nuevas a su hijo, a su esposa, a sus vecinos, a sus hermanos, y decirle: Cristo me cambió, Cristo me hizo un hombre libre. Yo era borracho y ya no soy borracho. Aleluya. Yo estaba muerto en mis delitos y pecados, pero Cristo me dio vida. Aleluya. Porque ese hombre estaba endemoniado. Solamente Cristo pudo dominarle. Porque dice la palabra de Dios que en la presencia de Dios los demonios tiemblan. Aleluya. Tiemblan. Y dicen que cuando lo vio de lejos y corrió a Jesús. Y lo primero que hizo fue postrarse delante de Cristo. Porque aún los demonios tienen que obedecer lo que Dios hace. Aleluya. Los demonios obedecen. Y dice el Señor que nosotros, los que hemos sido lavados con la sangre del Cordero de Dios, mayores cosas que Él hizo vamos a hacer usted y yo. Aleluya. ¿Por qué? Porque el enemigo, siempre he dicho esto, el enemigo no me tiene miedo a mí, no le tiene miedo a usted. El enemigo le tiene miedo a aquel que anda con usted. ¿Quién anda con usted? Aleluya. Cristo anda con usted y conmigo. A Él. ¿Saben por qué? Porque la palabra dice que lo venció públicamente. Le quitó todo lo que tenía y se lo dio ¿a quién? A la iglesia. A usted y a mí le ha dado el poder, nos ha dado la potestad. Dice que usted y yo tenemos el poder para atar y desatar, como dijo la sierva hace poco. Su boca y mi boca tiene poder. Pero ¿saben cuándo? Cuando Cristo está con usted y está conmigo. Tenemos que ser testigos de Dios, testigos de Cristo. ¿Por qué le digo que tenemos que ser testigos de Cristo? Aleluya. Voy a llevarlos a la palabra del Señor para que no vayan a pensar que yo estoy hablando solo por hablar. Aleluya. Vámonos al libro de Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1, versículo 8. Gloria a Dios. Versículo 8. ¿Lo tienen? Dice la palabra del Señor: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis, ¿qué dice? Testigos. Miren, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Allá alcanzamos usted y yo. Nos manda el Señor a ser testigos, ¿sí o no? Contar las maravillas que el Señor ha hecho en su vida, en mi vida. Cuánto el Señor ha hecho en usted, cuánto el Señor ha hecho en mí. Vamos y hablemos. Hablemosle al vecino. A veces hay hermanos que los vecinos ni se cuenta se dan que ellos son cristianos. ¿Cierto o no cierto? Sí.
Y si usted y yo no estamos dando testimonio, no estamos siendo testigos al vecino, al hermano, al hijo, usted está dando mal fruto. No está siendo testigo de Cristo, o no estamos haciendo testigos de Cristo. Tenemos que abrir nuestra boca y gritarle al mundo que nosotros no vamos a venir y imitar al mundo. No tener un pie, como dicen unos. No, yo tengo un pie en el cielo y otro en la tierra. ¿Han escuchado ustedes decir eso? No, es mentira del diablo. Usted está dentro o está afuera. Aleluya. Sí, estamos adentro o estamos afuera. Tenemos que ser testigos de Jehová, de Dios Todopoderoso, de aquel que dijo: yo soy Jehová, el Dios de los ejércitos. Aleluya. Pero mandó a su Hijo Jesucristo, y Él nos dijo: vayan y sean testigos de mí. Qué maravilloso nuestro Dios, ¿verdad? Tenemos que dar frutos. Y pienso yo, y me pongo yo de ejemplo, que cuando yo estoy dando buenos frutos, yo sé que estoy dando buenos frutos. Pero cuando yo estoy dando un mal fruto, yo sé también que estoy dando un mal fruto. ¿O no le ha pasado a usted que a veces está con su vecino o con un amigo y siente el deseo de hablarle a aquella persona de Cristo, y aquel deseo pero no lo hace? Y después se queda con aquel remordimiento, con aquella conciencia: no le hablé. No tenemos que quedarnos callados, mis hermanos, porque eso viene y cuenta como fruto para usted, un fruto bueno. Porque dice el Señor que cuando aquel árbol está con fruto, Él viene y lo limpia. Imagínense. ¿Y para qué lo limpia? Para que dé más fruto. Por eso, porque nosotros, el Señor quiere que nosotros sigamos dando fruto y fruto y más fruto. Entonces Él viene y limpia ese árbol. Ese árbol es usted y soy yo. No crean que está hablando de un palo, no. Ese árbol es usted y soy yo. Viene y lo limpia. Y digo: Señor, ¿para qué lo limpias? Para dar más fruto, para que demos más fruto. ¿Cuántos han sido limpiados? ¿Ah? ¿Verdad que sí? ¿Y cuántos entonces estamos dando fruto? Porque si viene el Señor y nos encuentra sin fruto, viene y lo limpia, y nos encuentra sin fruto, ¿qué va a pasar? Les voy a contar qué va a pasar. En la palabra está. Dice que el Señor andaba caminando con sus discípulos y vio una higuera allá lejos, dice, porque tenía hambre. Imagínense. Y dicen que cuando fue a la higuera no tenía fruto. Imagínense. ¿Y qué pasó? ¿Cuántos han escuchado cuántos han leído esa historia? ¿Qué pasó con la higuera que no tenía fruto? Dice el Señor que la maldijo, y al instante que dice, se secó, porque no tenía fruto. Usted y yo tenemos que tener siempre fruto, para cuando venga el Señor, venga y encuentre fruto en nosotros. Aleluya. Cuéntese fruto en nosotros, en cada uno de nosotros. Pero a veces estamos tan acomodados que no nos importa ver que el vecino está allá perdiéndose, ver que su esposa o su esposo o sus hijos se los está llevando el enemigo, o sea el diablo, pues que Dios lo reprenda. Y estamos con los brazos cruzados, dejando que el enemigo se salga con la de él. No, mis hermanos,
usted y yo tenemos que pelear. Tenemos que pararnos firmes. Usted y yo, cuando estamos en Cristo, estamos cimentados ¿a dónde? En la roca. En una roca, mi hermano y mi hermana. En una roca que dice la palabra de Dios que van a venir mares y no se va a mover. Van a venir ríos y nada tampoco. Van a venir vientos, huracanes y nada. No va a poder moverlo porque está fundado en la roca que es Cristo Jesús. Gloria al Señor. Tenemos que estar dispuestos a dar hasta la vida por nuestro Cristo. Él la dio por usted. ¿Y qué es lo que nos pide el Señor? Que demos fruto. Frutos dignos de qué dice? De arrepentimiento. Aleluya. Ese fruto es que usted y yo estemos transformados. Hay unos o muchos que nos arrepentimos, pero no los convertimos. Aleluya. Mire, tenemos que arrepentirnos y convertirnos. ¿De qué dice? De corazón. Es dar buen fruto. ¿Saben? Les voy a dar una idea qué es lo que es la palabra convertirse. Porque muchos nos arrepentimos, pero no los convertimos. Es como que yo venga y tenga un carro todo viejo ahí. Todo viejo. Venga yo y solamente lo pinte por fuera. Pintadito. Usted me va a decir cuando mire mi carro: ¡wow! No se mira diferente. Solo pintado. Pero yo vengo y lo pinto por fuera. Y lo arreglo todo por dentro. Que se mire bonito por fuera y que se mire también bonito por dentro. Cuando usted mire de carro va a decir: wow, mi hermano, lo convertiste a ese carro. Ya no es el mismo, ya no es igual. Así es usted y yo. Cuando usted y yo nos arrepentimos y los convertimos de corazón, ya no somos los mismos. Tenemos que llevar fruto para cuando Cristo venga, encuentre fruto en usted y en mí. Sí, mis hermanos, miren lo que le pasó a la higuera. La higuera dice que se secó ¿de qué? De raíz. ¿Por qué se secó de raíz? Meditando yo digo yo: Señor, ¿por qué se secó de raíz? Porque ustedes han visto que hay árboles que se cortan. ¿Y qué pasa a veces? Vuelve a retoñar, vuelve a nacer. Pero cuando es cortado de raíz, ya no más. Eso le pasó a la higuera. Nunca más coma fruto nadie de ti. ¿Por qué? Porque no daba fruto. Hay que ser testigos de Cristo y dar frutos. He escuchado a muchos cristianos, y ustedes también yo creo que lo han escuchado: ay, cuando yo me decido y me propongo buscar a Cristo, me vienen tantas cosas que ya no aguanto. ¿Han escuchado ustedes a esas personas así? Yo creo que aquí no hay nadie. Que dicen: solo me propongo seguir a Cristo, leer la palabra, orar, y ya me vienen muchas pruebas que ya no aguanto. No, mi hermano y mi hermana, es cuando usted ahí va a empezar a dar fruto. Hubo un siervo que me dijo: hermano, cuando un árbol tiene fruto, todo mundo le tira piedras y palos para bajar, dice, ese fruto. ¿Cierto o no es cierto? Cuando usted está buscando a Dios, hasta su propio mamá, su papá, sus hijos le tiran piedras. No vayas a la iglesia. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Qué vas a hacer allá? Pero cuando un árbol no tiene fruto, nadie lo voltea a ver. ¿Es cierto, mis hermanos? Pero cuando tiene fruto, alístese que vienen las piedradas, vienen los garrotazos. Porque cuando tenemos a Cristo, dice el Señor:
Imagínense que dice que a él lo persiguieron, lo mataron, pues, lo escupieron, lo azotaron. ¿Qué no van a hacer con nosotros? Que él vino y le dijo: miren lo que hacen, hombre, miren lo que hacen con el palo verde. ¿Qué no van a hacer con los secos? Dice. Pero es cuando usted y yo llevamos fruto. Usted y yo no podemos tener un pie en el mundo y uno en la tierra. Es mentira. ¿Está en el mundo o está con Dios? ¿O no se acuerdan de aquello cuando vino los fariseos, los escribas y los sacerdotes y le preguntaron: Señor, ¿es digno de dar tributo al César o dar impuesto al César? Vino Cristo y les pidió una moneda. Sacó la moneda y les dijo: ¿de quién es la cara que tienen aquí o lo que hay en esta moneda? Del César, dijeron. Qué maravilloso es nuestro Cristo. Pues da a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿A quién le están dando ustedes o a quién le estoy dando yo? Aleluya. Hay que darle a Dios lo que es de Dios. Porque el Señor nos manda, mis hermanos, que seamos testigos y que demos un fruto bueno. Un fruto bueno. Porque a veces nosotros como cristianos ya nos resentimos porque usted vino a la iglesia y su pastor no lo saludó o su hermano no lo saludó. Imagínense qué hubiera pasado si nos hicieran lo que le hicieron al Señor o lo que le hicieron a sus discípulos. Porque el Señor los mandó a dar testimonio de Él a cada uno de nosotros. Aleluya. A dar testimonio a cada uno de los que están en la calle. Aleluya, gloria al Señor. Bendito sea nuestro Dios. Miren que cuando nosotros somos imitadores de Dios, damos buen fruto y somos testigos del Señor. Miren lo que el Señor le dijo a Timoteo por medio de Pablo. Vamos al 1 de Timoteo. 1 de Timoteo capítulo 4 versículo 12. Porque el Señor nos manda que seamos imitadores de Él. Y si yo soy imitador de Cristo, ¿qué estoy haciendo? Siendo testigo y llevando fruto del Señor. 1 de Timoteo capítulo 4 versículo 12 dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sino, dice, sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta y en amor, espíritu y pureza. Imagínense, tenemos que ser ejemplo ¿de qué? De palabra, de conducta, de amor y de pureza. Ese buen fruto. Ese fruto es el que le pide a usted y a mí el Señor. Que tengamos buen fruto. ¿Qué es ser testigo del Señor? ¿Qué es ser testigo de Cristo? Es cuando vino el Señor y le dijo a sus discípulos: vayan y sean testigos de mí. Porque a los discípulos miraron las maravillas que hacía su Señor. Cuenten, vayan y díganle al mundo que yo resucito muertos, que yo, dice, doy vista al ciego, que yo hago caminar al paralítico, que yo hago ver al que está ciego, que yo hago oír a los que están sordos. ¿Cuántos decimos a los que encontramos por el camino, los saludamos? A nuestros padres, hijos, decirle: Cristo te ama. Yo siempre tengo el costumbre que a mis hijas todos los días le mando un versículo de la palabra del Señor. Y una de mis hijas me dijo: buenos días, papá.
En verdad dice que yo quería escuchar esto. Imagínense, un versículo de la Biblia. Yo le mandé a mi hija y me dijo, yo quería escuchar esto. Pero a veces, ¿qué pasamos? ¿O qué pasa? Tenemos los teléfonos y lo que hacemos es mandar chistes a los demás, gastando su saldo en lo que no vale, gastando su saldo en lo que no edifica. Tiene su página de Facebook ahí y lo que pone son cosas del mundo y ya es cristiano. No, mis hermanos, hay que mandar cosas que edifiquen a los demás, que los pongan a pensar y que mediten. Un versículo de la palabra que usted le mande a su amigo, a su amiga, a sus hijos, cuenta mucho. Cuenta mucho, mis hermanos. Miren que ese hombre le rogaba a Cristo que lo dejara ir con él, porque ese hombre miró que Cristo se estaba montando una vez más a la barca con sus discípulos y él se quedó ahí. Y le rogaba que fuera, que lo dejara ir con él. Y le dijo el Señor, no, a ti no te quiero conmigo. Ve y dile a tu casa, a tu esposa, a tus hijos, a tus hermanos, las maravillas que Cristo o Dios ha hecho contigo. Y yo me imagino y me pregunto que aquí todos los que estamos en este lugar, el Señor ha hecho maravillas en cada uno de nosotros. Ha hecho milagros. Solo imagínense la peste que acaba de pasar en estos días, ahorita, atrás. Aquí está usted. ¿Por qué está usted aquí? ¿Por qué estoy yo? Esa peste llevó mucha gente. Pero aquí está usted. Aquí estoy yo. Porque el Señor no ha permitido. El Señor quiso que usted estuviera aquí en este lugar, en esta noche, escuchando la palabra de Dios, meditando en su palabra. Pero a veces somos tan desagradecidos, mis hermanos. Aleluya. Somos desagradecidos con nuestro Dios. Rápido nos olvidamos de lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Porque usted y yo, sin Cristo, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Mire, delitos no dice delito, pecado no dice pecado. Muertos en nuestros delitos y pecados. Pero el Señor nos ha traído de la muerte a la vida. O sea que usted tiene vida, yo tengo vida. Y vida eterna en Cristo. ¿Cuántos tienen esa vida eterna? Aleluya. ¿Cuánto la van a guardar? Porque esa salvación, dice el Señor en su palabra, que tenemos que guardarla. No tenemos que descuidarla por nada de este mundo. Imagínense. Pero a veces la descuidamos, mis hermanos. No la descuide. Recuerde que tenemos un enemigo que anda como un león rugiente alrededor, buscando a quien matar, a destruir. No tenemos que descuidar esa salvación tan grande. No nos conformemos con solamente venir a la iglesia. No nos conformemos solamente con escuchar alabanzas allá en nuestra casa. No, mis hermanos, usted y yo tenemos que estar siempre dando frutos, siendo testigos de nuestro Dios, testigos de Cristo. Mis hermanos, recuerde que el Señor viene a buscar fruto en usted y en mí. Recuerde, meditemos. Si Cristo viniera ahorita en este momento, ¿encontraría fruto en usted y en mí? Meditemos, mis hermanos. ¿Encontraría fruto? Un ejemplo. También otro ejemplo. Dicen que el Señor tenía una higuera que no daba fruto. Que no daba fruto. Y dicen que vino
y dijo: voy a cortar esta higuera, voy a cortarla porque no da fruto, en vano está utilizando la tierra. Pero dicen que aquel viñador que guardaba: no la cortes, dame un año más, la voy a abonar, la voy a cuidar, la voy a cercar, no la cortes, voy a abonarla, voy a cuidarla, y si no da fruto así, entonces córtala. ¿Quién es ese? ¿Quién es ese que está intercediendo por usted y por mí? El padre vino, iba a cortar ese árbol, pero vino el hijo y le dijo: padre, no la cortes ahorita, mira que yo morí por él, mira que yo pagué en aquella cruz por él, dale chance, padre. Mira, yo voy a encargarme de abonarla, de cuidarla, y va a dar fruto, vas a ver que va a dar fruto. Demos fruto, mis hermanos. El Señor viene a buscar fruto en cada uno de nosotros. Él quiere que usted y yo seamos testigos de Él. ¿Cuántos en este día han hablado de Cristo? No me conteste, medite usted en su mente ahí. ¿A cuántos les ha dicho a alguien: Cristo te ama, Cristo quiere darte vida? Usted y yo no tenemos que dejar ni siquiera un día de hablar de Cristo. Imagínense, ni siquiera un día tenemos que dejar de hablar de Cristo, porque Él nos mandó a ser testigos de Él. ¿A cuántos el Señor ha alumbrado con su luz? Usted y yo somos luz. ¿Qué hace una persona cuando está perdida? ¿Qué es lo primero que quiere ver? Quiere ver aunque sea un poquito de luz. Y cuando la mira, ¿para dónde agarra? ¿Agarra para allá o agarra para donde está la luz? Agarra a donde ve la luz. Nosotros tenemos que ser, y somos esa luz. Mis hermanos, somos esa luz de Cristo. Una luz, dice el Señor, que no se puede esconder debajo de la cama, porque si la pone debajo de la cama, ¿a quién va a alumbrar? A nadie, sino que se pone arriba, dice el Señor, arriba, para que alumbre a todo aquel que entre en aquella casa. Pero nosotros, mis hermanos, somos luz. Somos testigos de Cristo. Somos, imagínense, como dice el Señor, la niña de sus ojos. Imagínense, la niña de los ojos del Señor. Ustedes saben lo que es la niña de sus ojos. Es esto que usted tiene aquí en medio de sus ojos, mire. Así que usted no va a permitir que le toquen eso de sus ojos. Así es el Señor con nosotros. No permite que nadie nos toque cuando usted y yo estamos llevando fruto, y fruto bueno. Miren, aquí dijo este hombre, el endemoniado, estaba endemoniado, y le preguntó, dice el Señor, cómo se llamaba, y le dijo: Legión me llamo. ¿Por qué le dijo que se llamaba Legión? Porque muchos somos, dice. Una legión, dice, que es más de 2000. Imagínense. O sea que ese hombre tenía más de 2000 demonios en él que lo atormentaban. Dese usted una idea. Porque dice la palabra de Dios que habían 2000 hatos de cerdos ahí, y ningún cerdo quedó vivo. Todos se fueron a un despeñadero, a un abismo. ¿Por qué? Porque cada demonio entró en cada cerdo. O sea que ese hombre tenía más de 2000 demonios ahí, mis hermanos. Pero esos 2000 demonios no pudieron hacer nada delante de Cristo. Se humillaron delante de Él. Él lo sacó de ese hombre. Ese hombre quedó, dice, sano y en su juicio cabal. Y lo hermoso que es que ese hombre quedó tan agradecido con Dios y con Cristo que quería seguir a aquel que lo salvó.
¿Cuántos estamos siguiendo a aquel que lo salvó? ¿Cuántos estamos siendo agradecidos con Dios? Mis hermanos, tenemos que dar fruto y buen fruto. Frutos dignos de arrepentimiento en Cristo Jesús. Mis hermanos amados, gracias por estar en este lugar. Que Dios me los bendiga. Y esta fue la palabra que el Señor me dio.